El marco general es la primera fase para la creación de un instrumento psicométrico. Es aquí donde se va a identificar el problema, se va a recopilar la información, se va a realizar una hipótesis y se va a definir qué elemento de medida se va a utilizar para realizar lo que son encuestas, tests, entrevistas. Aquí también se va a delimitar la población que se quiere estudiar, ya sea una población marginada o algún tipo de comunidad estudiantil, docente o trabajadores de alguna empresa. Aquí también se va a definir qué elementos se van a utilizar para realizar las encuestas y entrevistas, ya sea papel, lápiz o por medio de la tecnología, siempre teniendo en cuenta la asequibilidad que tenga la persona en la que se va a realizar la encuesta. Aquí también debemos utilizar un lenguaje apropiado para una mejor comprensión del lector. Por otro lado, la definición de la variable de medida busca establecer de manera precisa y clara la variable que se quiere medir, ya sean habilidades, aptitudes, rasgos o algún otro tipo de característica psicológica como la ansiedad o depresión. También aquí se buscan establecer o identificar las dimensiones que componen dicha variable. Las dimensiones son unas pequeñas subestructuras que permiten transformar los aspectos abstractos a aspectos que se pueden medir y cuantificar. Estas dimensiones a veces se pueden evaluar o detectar por factores comportamentales en el paciente o también por cambios en la parte psicofisiológica de dicho paciente. Hola, mi nombre es Paula Camila Morán Merino y les hablaré sobre la segunda fase que corresponde a la elaboración de los ítems. Los ítems son las preguntas, afirmaciones o situaciones que conforman el instrumento y que permiten medir el constructo psicológico. Para construir buenos ítems es necesario utilizar un lenguaje claro, sencillo y comprensible para la población a la que va dirigido el cuestionario. Además, las preguntas deben relacionarse directamente con la variable que se quiere medir y evitar ambigüedades o confusiones. Por ejemplo, un ítem para evaluar una ansiedad académica podría ser: me siento nervioso antes de presentar un examen. Esta afirmación permite identificar reacciones emocionales asociadas con la ansiedad. Después de elaborar los ítems, también se define el formato de respuesta, uno de los más utilizados en la escala tipo Likert, donde las personas responden a acciones como nunca, algunas veces, casi siempre o siempre. Esta fase es fundamental porque la calidad de los ítems influye directamente en la validez y confiabilidad del instrumento psicométrico. Gracias. Mi nombre es Jorge Enrique Albarracín y hablaré sobre la siguiente fase. Es la fase de la validación por expertos. En esta etapa, profesionales con conocimientos en psicología y psicometría revisan el instrumento para verificar que las preguntas realmente evalúen el constructo planteado. Los expertos analizan aspectos como la claridad de los ítems, la coherencia del contenido, la pertinencia de las preguntas y la relación entre los ítems y la variable de psicología. Después de la revisión de los expertos se realiza el pilotaje a prueba piloto. Esta consiste en aplicar el instrumento a un pequeño grupo de personas similares a la población objetivo. Por ejemplo, si el instrumento está diseñado para estudiantes universitarios, el pilotaje se puede realizar a algunos estudiantes para identificar posibles errores, dificultades de comprensión o preguntas confusas. El pilotaje permite realizar ajustes antes de aplicar el instrumento de manera definitiva, mejorando así su calidad y su precisión. Una vez agotadas las etapas de definición y creación de ítems, entramos en las fases que otorga el rigor científico a nuestro instrumento. El análisis estadístico de las propiedades psicométricas, siguiendo a José Muñiz, es imperativo. Demuestra mediante evidencia empírica que el test posee las cualidades técnicas para respaldar nuestras inferencias. Para garantizar la validez del constructo, el procedimiento fundamental es el análisis factorial. Aplicamos primero el análisis factorial exploratorio para identificar cómo se agrupan los ítems y posteriormente el análisis factorial confirmatorio. Este último es crítico, pues ratifica estadísticamente si la estructura observada coincide con nuestro modelo teórico de 3 dimensiones: cognitiva, emocional y fisiológica. Complementariamente aseguramos la confiabilidad para garantizar que las puntuaciones estén libres de errores aleatorios, más allá del coeficiente. El coeficiente alfa de Crobach para la consistencia interna. Nuestra propuesta integra el análisis de la estadística temporal mediante el método test-reset. Esto verifica que al implicar el instrumento en momentos distintos, los resultados mantengan una correlación estable. Para finalizar, este tránsito desde la teoría hasta la validación estadística nos permite entregar un instrumento estandarizado, ético y veraz, adaptado plenamente a la realidad académica de nuestro contexto universitario. Muchas gracias. Especificaciones del test. Las especificaciones del test son la planificación inicial del instrumento psicométrico. En esta fase se define qué se va a medir,
a quién va dirigido el test y cómo serán las preguntas. Según José Muñiz, esto permite que el instrumento tenga orden y coherencia con la teoría. El ejemplo que podemos aportar es que si queremos medir la ansiedad a un grupo de estudiantes universitarios, en las especificaciones se define la edad de los participantes, el número de preguntas y los aspectos relacionados con la ansiedad que serán evaluados. Versión final del test. La versión final del test es el resultado definitivo después de realizar las revisiones, las aplicaciones piloto y análisis estadístico. En esta etapa se dejan únicamente las preguntas más claras y confiables, garantizando que el instrumento mida correctamente la variable psicológica. Por ejemplo, si inicialmente un test tiene 40 preguntas, después de los análisis se eliminan las que generen confusión y no funcionan adecuadamente, quedando una versión final de 25 preguntas que sean claras y precisas y además que sean confiables.